¿Vamos a hablar de lo que dejó la elección del domingo? Sí, vamos a hablar de lo que dejó la elección del domingo. De la reunión de Scioli con los gobernadores del peronismo de hoy, sin Cristina, naturalmente. De la reaparición pública de Cristina, sin duda. Y qué mejor que lo haga este señor que está aquí conmigo, con quien tengo el placer de compartir cada mañana en Radio Continental, como ustedes ya saben. El señor Nelson Castro, que ha escrito esta joyita, que mucho recomiendo, muy atractiva y muy importante para comprender la dinámica de la toma de decisión, muy concentrada, que ha tenido la Argentina en los últimos años en manos de la propia presidenta, a propósito de esos famosos secretos de Estado. Nelson, gracias por la gentileza. El gusto y el honor de estar acá, Paulino, contigo. Bueno, ¿qué día hoy? Que es un miércoles de los más intensos de los últimos tiempos. Te tocó un miércoles histórico, sí, porque el anuncio del gabinete de Macri, muy interesante, además un gabinete muy interesante. ¿Te gustó Hay cosas que me gustan, hay cosas que son relevantes. Lo del libro Marañao es relevante por dos cosas. Primero, por lo que la ciencia significó en el kirchnerismo, ¿no es cierto? Y la verdad que el kirchnerismo hizo mucho para darle a la ciencia y a los científicos un lugar relevante, y utilizo otra vez la palabra, en la Argentina, ¿no? Hay una anécdota que cuenta siempre Adrián Paenza, que en una de las primeras reuniones de Néstor Kirchner con científicos dijo: me voy a sentir realizado como buen presidente el día que los miembros del CONICET ganen buenos sueldos. Así que ahí hay un bastión muy fuerte, y además los científicos tuvieron un grupo de científicos, pero grande, no todos, pero una parte importante, tuvieron una militancia fuerte a favor de Cristina. Que se haya determinado la continuidad del himno barañao es un primer ejemplo de política de Estado. Si hay algo que debería estar por fuera de lo partidario es eso, y Macri dio una muy buena señal, además una señal de convivencia que es importante para lo específico y para este nuevo ambiente de convivialidad que la Argentina está esperando. Ciertamente no fue la foto de ayer en medio de lo que se suponía era la primera reunión a solas de la presidenta con el presidente electo, en Olivos y demás. Bueno, fue bastante bochornoso. Te voy a dar la información. La reunión fue muy mala. No es que no valió la pena, fue muy mala. Con una Cristina por momentos desbordada y cambiante. Una Cristina que por momentos trataba a Macri casi retándolo y por otro lo trataba cariñosamente. No te voy a decir más que eso, pero eso es algunas de las cosas que he podido confirmar de esa reunión. Es impactante que Macri diga, bueno, quedamos en que iba a nombrar un ministro para la transición, pero no sé quién. La presidenta le dijo: no va a haber transición. Te doy otro dato. Las palabras fueron: no va a haber transición, le voy a firmar un decreto el último día con todas las cosas. Así que te estoy adelantando información. A ver, Nelson, la oposición ha sido la transición en la provincia de Buenos Aires con Scioli. Claro. ¿Coincidís que emergió el mejor Scioli en la derrota? Sí, por supuesto. ¿Volvió a ser Scioli? Absolutamente. Algún día Scioli se preguntará qué le pasó, porque hay que preguntarle qué le pasó, porque a la luz de las cosas vos decís, pudo haber tenido otra chance electoral, siendo el Scioli que se espera. La Argentina que hay te demuestra que hay una Argentina, más allá que el miedo pudo haber tenido efecto y demás, que está buscando otra cosa. Hoy hablé con Hernán Lacunza, el electo ministro de Economía, por María Eugenia Vidal, que estuvo en la transición, y dijo: la reunión fue cordial pero útil. Sin embargo, después describió la situación económica. Mire, tenemos un déficit de 15.000 millones de pesos, no tengo plata para el medio aguinaldo, tengo que salir a pedir o a Macri, o emitir un bono en pesos, o emitir un bono en dólares afuera, pero de algún lado hay que sacar plata. Voy a revisar cuál es la deuda flotante, es decir, el pasivo, lo que le debo a los proveedores, cuánto es el acumulado. No descartó la emisión de un bono eventualmente en esos casos, y dijo que la prioridad va a estar centrada, en términos de infraestructura, en obras hidráulicas, Cuenca Salado, Río Luján, obras viales, naturalmente, que es otro de los grandes déficits de la provincia de Buenos Aires. Y por cierto que no, van a mantener la mayoría de los programas, sin dudas, pero que va a haber una revisión y que el presupuesto que van a presentar tiene mucho que ver con el presupuesto que había pergeñado inicialmente Silvina Batakis, con quien dice que se chatea habitualmente y demás. Qué bueno. Es un clima muy distinto. Por supuesto. O sea, se puede. Pero claro que se puede. Mira, Paulino, el libro tiene un fundamento. El libro es un libro periodístico que no refleja ninguna opinión mía, solamente refleja información. ¿Cuál es el fundamento del libro? ¿Chismosear sobre aspectos de la salud de la presidenta? No. El libro tiene como objetivo demostrar lo dicho por sus médicos en cuanto a lo que las patologías que ha padecido Cristina Fernández de Kirchner, que padece,
han influido en sus conductas públicas y lo que ha transmitido a la sociedad. Así que este contexto explica esto, digamos, explica el libro, ¿no? Entonces me está pasando que hay mucha gente, y me lo decía hoy alguien, ¿no? Me decía, mira, cuando supe esto de la presidenta, y esto pasó en alguna gente de la cercanía del presidente electo, me acordé de tu libro. Yo lo he leído con detenimiento. Confieso dos cosas. La primera es que efectivamente no encontré opinión. Y la segunda, conociéndote, sabiéndote tu honorabilidad y demás, conozco la crítica de decir, bueno, pero es alguien que diagnostica a la distancia. Sí, eso que fue... te dicen todos. Sí, no, pero ¿sabes qué me pasó? Digo, no, pero no está diagnosticando a Nelson. Es la gente que estuvo con la presidenta, o está, y le contó a Nelson. Son dos cosas distintas. O sea, vos no haces un diagnóstico a la distancia. Exacto. Revelás información, lo que haría cualquier periodista. Pero por supuesto lo harías vos también, así que obviamente el conocimiento médico a mí me evita de tener que ir a consultar con un médico. Vos lo hubieras hecho el libro, bueno, natural. Me hubieras venido a llamar, mira Nelson, me dice el médico tanto esto, y te hubiera explicado yo, cualquier otro, lo que es para que pudieras decodificarlo tranquilamente. Así que eso del diagnóstico a la distancia surgió a propósito de cuando yo hablé del mal de ubris, que obviamente debí presentarlo como algo un poco más personal, porque tuve que proteger a fuentes en aquellos momentos, digamos, de pleno poderío del kirchnerismo, ¿no es cierto? Así donde todo era más difícil. Pero por supuesto, porque obviamente me decía alguien, alguno de los médicos que hablan, dice, mirá Nelson, si te pasó esto a vos, que podés aguantarlo, ¿qué nos hubiera pasado a nosotros? Así que por eso el libro además terminó saliendo ya en la parte final del mandato de Cristina, pero durante el mandato de Cristina, que ese era mi objetivo, porque hubo muchas fuentes que finalmente hablaron con la conciencia clara de que terminaba. ¿Te pone contento que frente a esos planteos sea el libro más vendido de la Argentina hoy? Mira, si te dijera que desde el punto de vista de la vanidad que uno siempre tiene, ¿uno para qué escribe? Para que la gente lo lea. Por supuesto, lo compren, lo busquen. desde ese punto de vista estoy feliz, pero estas cosas uno las hace, uno sabe cómo es el avatar, de que estés arriba y estés abajo, todo dura poco, y demás. Creo que con esto hemos pretendido hacer dos cosas, Paulino. Primero, eso sí lo que me pone feliz, es un libro único. No ha habido hasta acá uno como este. Va a ser difícil que haya otro como este, ojalá, porque yo espero que la situación de un presidente sea distinta desde el punto de vista de la salud. Porque además, obviamente, la familia Kirchner ha presentado todo un abanico de males, de enfermedades que son tremendas. Es decir, ahí el libro incluye la muerte, el tema de la muerte de Néstor Kirchner. Y lo que yo espero que genere todo un debate de lo que es la salud de un presidente. Es decir, a vos, a mí, a cualquiera de nosotros vamos a pedir un trabajo, te hacen un psicofísico preocupacional. Un presidente de la República debería tener este tipo de cosas, ¿no es cierto? Porque efectivamente lo que se demuestre, lo que permite sacar como conclusión el libro, es que estas afecciones de Cristina Fernández de Kirchner no han tenido solamente una repercusión en lo privado, han pesado sobre nosotros. Y muchas cosas, a vos te habrá pasado, a mí me habrá pasado, me pasa a mí decir, pero qué ilógico esto de la presidenta. Porque me decís, lo de ayer, vamos, ¿qué lógica puede tener lo de ayer cuando todo estaba para que Cristina hiciera historia? ¿Qué lógica le encontrás? Ninguna, solamente una persona con problemas patológicos de su conducta explica esta conducta. Con la idea además de no perder la centralidad política que ha mantenido, por eso lo recibió también, porque no tenía mucha lógica, a Scioli Zanini, el día después de la derrota, y a ver si coincide conmigo. La presidenta ayer demostró que quiere volver. No, pues eso está claro. O sea, está claro que eso del retiro, etcétera, y de hecho lo dijo hoy. Pero absolutamente, mira... Voy a estar para cuidar lo logrado. Totalmente. Ahí hay un diálogo de un médico a quien yo le pregunto, uno de los médicos, bueno, dígame, doctor, y cuando la presidenta está con usted, ¿de qué habla? Porque puede hablar a solas, puede hacer la consulta, ¿no? Uno dice, bueno, mira, qué sé yo, cuando yo estoy en una consulta médica puedo hablar de las cosas, de esto, de aquello, con un médico de la presidenta. Entonces el médico me dice, de una sola cosa, de ella. Todo el tiempo es yo esto, yo lo otro. Pero yo que es un aquello, poco lo que se ha traducido, ¿no? Pero por supuesto, y a vos te consta, como nos consta a nosotros, que muchos ministros que han estado en el poder bajo la admonición del miedo han sufrido esto, después habrá que ver por qué lo sufrieron. Total y absolutamente, ¿no es cierto? De decir a alguien, mirá, es alguien que cree que sabe todo. Y obviamente así después fueron las cosas. Hoy hubo dos desmarques también, hablando de esto de los ministros, para ir y volver del tema.
por esto de la transición. Echegaray reconociendo que ya se había reunido con Abad Abad que vuelve, Alberto Abad, a ser titular de la AFIP, según lo oficialmente confirmado por el propio Marcos Peña hoy. Y Florencio Randazzo, que se reunió con Dietrich y que probable que parte de su equipo se mantenga por parte de Dietrich. Randazzo que va a recibir a Rogelio Frigerio en las próximas horas. Pero es que es de sentido común, Paulino. Lo que la presidenta propone es el sinsentido. Por eso digo, esto es lo que uno busca. Y cuando vos analizás la Argentina, sobre todo de Cristina, es la Argentina del sinsentido. Vos decís, ¿qué sentido tuvo todo esto? De esto llevar a la Argentina a esta situación de enfrentamiento inútil de una presidenta que tuvo un poder sumo. Es decir, cuando Cristina gana con el 54%, ¿vos qué haces? Y ya está, ya ganaste. Vos ahora englobás al resto. Trabajás para el resto. Desde la fortaleza. Y desde la fortaleza, efectivamente, porque eso te da la grandeza. Trabajás para la historia. Bueno, Cristina hizo todo al revés. Esto es solamente producto de una, insisto, y lo digo con toda responsabilidad porque lo dicen sus médicos, no lo digo yo, de una personalidad patológica. ¿Coincidís que una victoria ajustada en términos de lo que ocurrió el domingo para Mauricio Macri, en términos de expectativas, de que todo el mundo decía, bueno, gana por 8, 10 puntos, 12 puntos, etcétera, le pone límites adicionales a la política de shock que eventualmente pudiera pretender y por eso el gradualismo mayor que se está viendo y demás? ¿O sos de los que pensás que, mirá, el cuello de botella es tamaño, que en realidad la realidad le va a imponer los límites y no va a tener mucho margen y espacio? Por supuesto. El teorema de Baglini es de una inexorabilidad permanente. Esto que decía el diputado Baglini, uno cuando es opositor y se acerca al poder, empieza a tomar muchas cosas, a hacer muchas cosas que lo hacen parecer al poder. A mí me parece algo, por supuesto, es opinable, a mí me ha puesto feliz esto que Macri haya ganado por 2 puntos solamente, digamos, como elemento republicano, digo, porque las tentaciones están. Digamos, un triunfo por 10, 15 puntos, pues está la tentación de que el que se la cree, mira, gané por 15 puntos, ahora soy yo. No me vengan a decir cómo hacer totalmente lo que sé hacer perfectamente. Así es, exactamente. Entonces, esto, digamos, por si alguien se tienta, no deja otro margen que para un gobierno que busque pacto de gobernabilidad con todos los otros sectores, que por supuesto además están ávidos por dárselo, porque además Macri tiene una oportunidad extraordinaria, porque los gobernadores están, desde un punto de vista de la economía, en la lona. ¿no? Así que mañana va a tener una reunión con Gutiérrez, el gobernador de Neuquén, que está muy preocupado por el medio ambiente, en la provincia de Vaca Muerta. Obvio, en la medida que Macri regenere, además esto lo obliga y le va a dar una oportunidad. Yo soy de los que creo que esto le va a dar una oportunidad porque le va a impedir equivocarse. Le va a impedir decir, ahora soy yo. Al obligarlo ya... Lo que no quiere decir que no se equivoque, pero no equivocarse por la soberbia. Por la soberbia. Exactamente. Después tomará medidas económicas que analizaremos, mira, esto está bien, esto está mal, claro. Pero no va a decir, no, ahora, mira, gané yo y ahora yo soy el que sé absolutamente todo. No, le va a impedir repetir este pecado de soberbia que tuvo mucho que ver con el final de Cristina Fernández de Kirchner y con lo que padecimos estos años. Y esto me parece que es muy bueno para la República. ¿no? O sea, sí, además de que yo le creo a Macri en cuanto a su convicción de diálogo y demás, porque lo ha demostrado en la ciudad. Pero por las dudas, por si hay alguno, porque las pasiones del poder existen, si nos creemos que los de acá son todos buenos, los de allá son todos malos, nos equivocamos, ¿no? Sí, y porque además hay algo que, leyendo tu libro se denota más. Uno cuando analiza la psiquis de una persona en un gobierno que centraliza mucho la decisión como la de la presidenta, entiende muchas cuestiones del poder, porque efectivamente está sujeta a esos humores, esos vaivenes, esos cambios. Nos pasa a nosotros en la vida cotidiana. No tenemos los mejores días o tenemos los mejores días según las circunstancias. Y eso nos hace obrar muchas veces en consecuencia y a veces nos equivocamos, como todas las personas. Y en el caso de Macri, vamos a descubrir un Macri tomando decisiones bajo presión, adicionales a las que ha tenido hasta aquí, y teniendo que convertirse en un líder, porque ha sido un líder de un sector, en perspectiva, hace 4 meses, poco pensable como presidente, ha hecho una carrera maratónica. Así es. Desde 6.600.000 votos a 12.900.000 votos. Eso es muy importante. Y allí hay que ver si la construcción en equipos
da resultado. Pero obviamente... Porque que hay un cambio de paradigma no hay duda. Ahora, el equipo tiene que funcionar. Correcto. Macri ha demostrado trabajar en equipo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Inclusive toda esta idea de vago que le han tirado y demás, bueno, la gestión la ha podido llevar porque ha tenido un equipo. Y hay un elemento trascendente que está en juego, Paulino. La Argentina vuelve a tener una oportunidad de crear una república y una democracia plena. Los dos gobiernos no peronistas de estos 32 años de democracia recuperada han terminado mal. Y han terminado mal por errores propios y por el empujón que le dio el peronismo, ¿no? A De la Rúa mucho más que a Alfonsín, pero a los dos se los dio. Por lo tanto, en la Argentina ha crecido esta idea que tienen tanto gente del peronismo como del no peronismo, que lo único que puede gobernar la Argentina es el peronismo. Hasta que la Argentina no venza esa convicción, creencia, ese pensamiento para aquel que no es peronista, totalmente, la Argentina no tendrá plena democracia ni plena república. En el momento en que aparezca una fuerza no peronista con capacidad de gobierno, la alternancia se impone en la Argentina y nos evitamos estos dos riesgos que significaron tanto el gobierno del el menemato como el kirchnerato. Es decir, porque ¿qué pasa? Cuando se sale de crisis, como la que generó la hiperinflación de Alfonsín, o como la que generó la Alianza, el desgobierno es tal que la gente dice necesitamos a alguien fuerte, caudillesco, que venga y gobierna. Y el peronismo trae ese perfil y entonces después tenemos 1 o 2 años de un gobierno más o menos y después aparece este afán de quedarse por todo el tiempo posible que tiene el peronismo. Lo tuvo con Menem, lo tuvo con el kirchnerismo. Aprendamos de la historia, por eso digo, hasta que no superemos esta idea de que el gobierno no peronista termina bien, vamos a estar expuestos a estos riesgos que son fatales. Nosotros nos salvamos. La performance de Sergio Massa en el 2013 la salvó a la Argentina de ir al chavismo. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿En ese contexto lo ves a Massa con potencial para el peronismo que se viene? Absoluto. ¿Lo ves a Massa, ves a, qué sé yo, a Randazzo, Urtubey? Sí, claro. ¿Lo ves al propio Scioli? Si fuera el caso después de la derrota Yo frustrada. creo que a diferencia de lo que piensa la Presidenta de la República, se abre en el peronismo un debate enorme. El peronismo no la quiere a Cristina Fernández de Kirchner en gran parte de las cosas, eso nos consta a todos. O en todo caso va a tener que rivalidar títulos en el 2017 como tal vez candidata a senadora en la provincia. Nadie se va a quedar quieto con esta situación de dejar a las provincias, te digo, en la LON, una situación muy fuerte. Así que esto de que Cristina cree que... Hoy era muy interesante ver las caras de los que estaban ahí en el acto. Vos veías unas caras que no tenían nada que ver con lo que la presidenta estaba anunciando, porque efectivamente la presidenta casi lanzó una plataforma para ver cómo llegaba al poder en el 2019, ¿no es cierto? Y la gente decía, no, mirá, algo va a pasar. El peronismo entra en estado de ebullición y son muchos los que van a querer tener arte y parte en eso. Yo hice la cuenta que te va a gustar de cómo es el kirchnerismo en retirada. Y decía, hasta el 10 de diciembre el peronismo manda y gobierna a 79% de la población. Sí. A partir del 10 de diciembre gobierna el 33% de la población. Claro. Y el PRO, solo con la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, gobierna el 45%, además de la presidencia. Sí. Después aparecen los actores radicales, las fuerzas provinciales. Es la peor debacle electoral del peronismo desde el 83. Exacto. Exacto, y eso Y eso no la es culpa a la presidenta, no, por supuesto, porque ha sido la jefa política. Pero la presidenta es parte de la derrota, contra los que creen que es parte de una victoria, es parte de una derrota, porque es muy importante lo que vos marcás. La foto te dice, uy, ganó por 2,8. La película te dice, hizo una elección extraordinaria, estaba 6 millones de votos abajo de lo que sacó en 3-4 meses. Hay pocos casos de semejante levantada de un candidato. Macri en diciembre del 2014 estaba tercero entre Scioli, Massa y Macri y sin ninguna chance, en ninguna encuesta. Era residual, sectario, la ultraoposición y de derecha. Así es. No eso explica también el viraje que ha tenido. No, por supuesto. Y efectivamente la definición de hoy de mantener precios cuidados por 6 meses, de mantener ahora 12 por 6 meses, de quizás dejar a Galucho, tomar a Lino Barañao. El teorema de Baglini, que cuando se aplica bien sirve, porque vos decís, no, mira, esto está bien, esto está así, y que hoy en el contexto de lo que hay tiene una enorme importancia, porque además permite el establecimiento de esto que es un verdadero desafío de la Argentina, políticas de Estado. Es decir,
ojalá de la evaluación que haya, porque con Galucci había un montón de claroscuros, surja, no, mira, finalmente lo vimos, y la persona sirve, y a lo mejor va a servir mucho más trabajando bajo nuestras condiciones que lo que ha podido hacer, estando limitado por Kicillof, por la Presidenta y por tantas otras cosas. Que el radicalismo tenga poco peso en este gabinete, con Cano administrando el plan Belgrano, con los ministros... Quiero detenerme en eso, Paulino. Ese es un plan que si triunfa, cambia la matriz política del norte argentino. Es decir, el norte argentino, como está, no tiene otra alternativa política que seguir siendo peronista. Digamos, el monocolor domina, salvo lo que pasó en Jujuy, porque ahí efectivamente lo que se impone es la pobreza, y esa estructura, esa pobreza de las provincias del norte es la condición justa para esos mandatos caudillescos que han traído atraso para toda esa zona. Así que el plan Belgrano a mí me parece una de las cosas fundamentales, no solamente para traer bienestar, sino para buscar un cambio de la matriz política de lo que ocurre en el norte argentino. Te decía eso porque algunos dicen que el radicalismo va a estar un poco equidistante, que no está demasiado satisfecho ni muy feliz. Y que Macri, en definitiva, quizás utilizó el radicalismo para llegar al poder, pero ahora va a cogobernar más con el peronismo, buscando el acuerdo con los gobernadores, que con el propio radicalismo. ¿Lo ves viable eso? Sí, yo creo que, mira, por supuesto que ahí la salida de Sanz le quita un líder importante, porque Sanz era el que podía articular las cosas, ¿no es cierto? Pero yo creo que, mira, esto va a depender además, ¿sabes qué, Paulino?, de cómo vaya el gobierno. Porque esto, sí, después los humores los marca la pauta. Si al gobierno le va bien, y las voces serán de decir, somos parte de un gobierno al cual le va bien. Si no le va bien, por supuesto, esto genera las disonancias, esto es en todas partes así. Así que yo creo que hoy el radicalismo no tiene figuras, salvo Sanz, y lo que es, vamos a poner Carrió como Cobos, no tiene muchas más figuras de liderazgo. El radicalismo tiene una base muy fuerte de intendentes y demás, que en algún momento tendrán proyecciones importantes. Después no tiene ninguna figura que podría, bueno, tenía que hacer. No hay ningún liderazgo. Quedó Colombia en Corrientes y quedó Cornejo en Mendoza. Nada más. Cornejo tiene que gobernar. Sí, claro. ¿No? Y Colombia es un fenómeno muy local. Y es finito, tiene 2 años Totalmente. Así sin capacidad de ser reelecto. Así que yo creo que no había para tanto, porque fíjate vos lo que ha pasado. Se ha ido Sanz y hay un desierto. Es decir, no es que se fue en Sanz y está fulano, mengano, perengano. Se fue Sanz y hay un desierto. Nelson, lo último, así te libero, que a las 6 de la mañana estás diciendo buen día en Continental. ¿Imaginás que Sabatella, Gil Carbó, Banoli, Recalde deberían dar un paso al costado, o que el próximo gobierno, para ser consecuente con la idea de respetar las instituciones como tienen mandato constitucionalmente y por ley hasta el 2017-2019, según sea el caso, debería respetarlo? Mira, acá se dan dos situaciones. Vos sabés que yo soy un respetuoso de lo constitucional, así que yo digo... Es un dilema, ¿eh? El gobierno debería respetarlos, de gente a la cual yo critico mucho, ¿no es cierto? A no ser que se fueran. Con lo cual ahí se abre un proceso de litigiosidad importante, porque yo creo que se va a judicializar. Es decir, lo que vivimos, doy un ejemplo, con Martín Redrado, cuando la presidenta... Se va a vivir con Banoli. Se va a vivir con Banoli. Yo creo que va a ser inevitable. Y probablemente con Sabatella. Con Sabatella y demás, que por supuesto son funcionarios que han tenido un muy mal desempeño, pero claramente Gil Carbó ha sido... Lo de justicia legítima es una cosa catastrófica desde el punto de vista... No porque no sea importante la crítica de la justicia, soy muy crítico de la justicia, por esta cosa de militancia kirchnerista para querer conformar a la justicia kirchnerista. Entonces, son funcionarios muy malos desde el punto de vista de cuál es su concepción republicana. Pero la Constitución dice que deben proseguir, ¿no es cierto? Con lo cual deberían ser removidos en tanto y en cuanto no oficien conforme a la ley. Por supuestamente. No porque no me gusten. Así es. Ese es un elemento. Así que yo, vos sabés, Paulino, que esas cosas las mantengo siempre. Se las critica al kirchnerismo, sería absolutamente incoherente si dijera, no, ahora porque vino este gobierno y a lo mejor no me gustan. No. Son funcionarios que yo critico absolutamente. Ahora, salvo que aparezca una causa objetiva de mal desempeño, la Constitución manda
y debería respetárselos, salvo que ocurra eso. Esto me parece que es fundamental. ¿Sabes por qué? Porque si no entramos en la lógica de lo mismo. El que venga otra vez para decir, bueno, a lo mejor a usted ese que está ahí le parece bien, a mí me parece mal, se va. Así que la realidad es esta. Salvo que aparezcan casos objetivos de mal desempeño, deberían permanecer. Funcionarios que han tenido un lamentable rol desde el punto de vista de la conceptual de lo que han hecho con la utilización del poder. Hay que ver si eso que hicieron alcanza para un mal desempeño o entra dentro de lo que es lo opinable, que es siempre muy subjetivo. Yo en ese aspecto quiero ser muy cuidadoso para, insisto, mantener la coherencia, porque si no, lo que a vos te gusta es bueno y lo que a vos no te gusta es malo. Y debemos cambiar esa dicotomía de la Argentina. Gracias por este ratito, Nelson. A vos, querido, me encantó estar acá, ¿sí? Me Gracias permitís por todo, ¿sí? las vacaciones de los Pero próximos te días, las nos tenés reencontramos bien que pronto. merecido, sí, te voy a extrañar enormemente. Un honor, como siempre, para mí estar contigo. Hasta la semana próxima. Chao. Gracias. Nelson Castro, aquí con nosotros.